Empecé a estudiar arquitectura en 1957, junto con la que sería una de las generaciones más unidas y más activas de la Universidad Nacional. En aquel entonces el mundo era ideal. Había en el país, cuando mucho, 1000 arquitectos, y había unas 7, 8 escuelas de arquitectura. Las oportunidades de trabajo eran inmensas. 5 años después, cuando me recibí, el mundo había cambiado un poco. Se habían duplicado la cantidad de arquitectos, lo mismo que las escuelas de arquitectura. Y las oportunidades de trabajo teníamos que competirlas un poquito más. Sin embargo, era posible abrir su despacho y comenzar a trabajar. Entendiendo que el mundo iba a ser cada vez más competido, opté por tener una visión mundial mucho más importante, una más amplia que la solamente local en la que había vivido. Así tuve la oportunidad de vivir, trabajar y estudiar en Chile. Luego viví, trabajé y estudié en Lisboa y en España, y más tarde en Estados Unidos, sobre todo en el estado de Michigan, mientras paralelamente iba dictando clases en una de las 30 o 40 universidades de todo este mundo del que acabo de hablar. Al llegar a México fue posible montar un pequeño despacho que fue creciendo. Llegamos a tener hasta 40 gentes trabajando en él. Y lo mismo que llevábamos una serie de casas sobre pedido, hacíamos casas en nuevos fraccionamientos, y dependiendo de la relación que tuviéramos, lo mismo hacíamos clínicas para el Seguro Social, que oficinas para alguna dependencia, o guarderías para la Secretaría de Educación Pública. Este panorama tan idílico y esta continuidad en el trabajo y el tener un despacho en el que llegaran los clientes, poco a poco se fue cerrando a medida que aumentaba la competencia y a medida que cada vez era necesario salir más y más por el empleo. A partir de 1976, con la primera devaluación de la moneda, la crisis se acentuó y de ahí nos seguimos de frente. Cada vez el campo se fue cerrando, fuimos reduciendo los despachos una y otra vez, hasta llegar a tener un despachito de 4 o 5 gentes. Las oportunidades de trabajar fueron cerrándose también y tuvimos que aprender cada vez más a competir y a competir más tiempo fuera del despacho. Así fue como 15 años después de una pelea intensa, mientras viajaba después de cobrar un cheque de un proyecto que había sido muy peleado, se subió un señor a mi coche y después de darme 5 balazos, me hizo que reconsiderara el sentido de la vida. Desde entonces pensé que no tenía sentido pelear y pelear nada más por sobrevivir, sino que había que hacer un poquito algo más, donde tuvieran más tiempo a dedicarse a hacer algo que simplemente a pelear el dinero. Apoyado en los años recientes que había estado escribiendo en el periódico, pude escribir un primer libro que luego se convirtió en otro y en otro más. Así he llegado ahora a haber publicado 15 libros que encontraron un nicho que estaba vacío. Porque si bien hay muchos libros escritos sobre arquitectura, sobre los grandes maestros y sobre teoría o historia, hay muy poco sobre el arquitecto normal. Aquel arquitecto que tiene que salir a trabajar, que tiene que dar clases por un lado, llega a su despacho, echa unas rayitas en el aspirador o en la computadora y el resto del tiempo trata de hacer alguna cosa más para completar lo que tiene que hacer en ese día. Hacia ellos me he dedicado yo y por eso lo mismo en el mismo panorama incluyo lo mismo a los diseñadores que a los que se dedican a enseñar, que a los que se dedican a construir, a los que se dedican al arte. Por eso hice esta edición en la que hay 500 historias y hay 20 y tantas gentes que hablan sobre un sector particular de nuestro ejercicio profesional.